Buenos días a todos desde Madrid. Buenos días también buenas tardes a nuestros amigos que están en Japón. Comenzamos esta primera sesión del Foro España-Japón 2021, del Foro Digital, titulado Navegando el Mundo Post-COVID. Vamos a hacer una visión de este mundo post-COVID que todavía no es tal. Estamos viviendo ahora mismo un momento en el que volvemos a la realidad de que este virus va a estar con nosotros durante un tiempo indefinido y va a marcar gran parte de nuestro futuro y del mundo que se va a perfilar en las próximas décadas, ¿no? En esta mesa vamos a hablar sobre los reequilibrios globales y la recuperación económica que se presentan ante nosotros en un escenario, digamos, de pandemia atenuada o de pandemia sostenida a lo largo del tiempo, pero ya con unos mecanismos de control dentro de nuestras sociedades. Y vamos a centrar este análisis sobre el futuro que se nos presenta y sobre el presente inmediato, de hecho, en dos ámbitos, en el ámbito geopolítico y en el ámbito económico. La primera consecuencia que tenemos y a lo que ya estamos intentando acostumbrarnos en nuestras sociedades es a vivir con un altísimo grado de incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre que se extiende desde cómo va a ser esa recuperación económica, cómo van a funcionar los enormes planes de estímulo que se van a poner en marcha en prácticamente todos los países desarrollados, y también una enorme incertidumbre sobre qué mundo tenemos ante nosotros, sobre el grado de cooperación que tendrá ese mundo o el grado de rivalidad. Para hablar sobre todo ello, tengo el gusto de compartir esta sesión con Josep Piqué, presidente de la Fundación Consejo España-Japón y editor de la revista Política Exterior. Y está con nosotros también desde Japón el profesor Motoshige Ito, profesor de la Universidad de Tokio, profesor emérito de la Universidad de Tokio y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales Internacionales de la Universidad de Gakushūin. Me gustaría empezar esta sesión planteándoles una pregunta general a nuestros dos ponentes. En primer lugar, me gustaría podemos empezar con el señor Piqué, que nos hiciese una panorámica sobre qué cambio del escenario geopolítico, porque algunos ya se están manifestando ante nosotros, y qué cambio de este escenario geopolítico cree que tiene el mayor impacto para la posición de nuestro país, en este caso España. Pues muchas gracias además y una gran satisfacción compartir de nuevo un coloquio con el profesor Ito. No es la primera vez y espero que no sea la última. Respondiendo ya directamente a su pregunta, yo diría que el mayor cambio geopolítico para España y para Europa, pero también para Japón, es el desplazamiento ya irreversible que se ha producido en el centro de gravedad del planeta, desde el Atlántico hacia la región Indo-Pacífica. Eso está haciendo que Estados Unidos concentre su atención precisamente en ese área, y eso evidentemente tiene un impacto sobre el vínculo atlántico y la propia Alianza Atlántica. Esto se discutirá en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica a celebrar en Madrid a finales del próximo mes de junio, pero en paralelo también pone de relieve que Japón está precisamente justo en ese nuevo centro de gravedad y que tiene que jugar un papel creciente como actor significativo y relevante en el escenario geopolítico. Muchísimas gracias. Profesor Ito, un gusto compartir esta sesión con usted. De nuevo, la última vez que estuvimos fue en el Foro España-Japón en Yamaguchi, en Japón. Queríamos tener también su visión de qué cambios de los que se están perfilando en nuestro orden internacional cree que afectan de manera particular a Japón. Buenos días. En Japón, el
el problema más importante en este momento es la expansión de China. Y China está intentando pues, superar a los Estados Unidos en su ámbito económico y mundialmente. Y sobre todo pues nos vemos sus comportamientos forzosos, por ejemplo el tema de Hong Kong y en general pues en Asia Pacífica, en la región Asia Pacífica, pues el expansionismo de China es bastante destacado y cómo vamos a abordar este tema. Y también los dos países grandes, China y Estados Unidos, hay un enfrentamiento grave entre ellos y nosotros nos basamos en la alianza con Estados Unidos y eso pues nos causa un gran problema. No obstante, hay una diferencia cuando comparamos con la Guerra Fría de Estados Unidos y URSS, es decir, que hay un vínculo muy importante económico entre ambos países, me refiero entre Japón y China, y por lo tanto, pues también China y Estados Unidos. Por lo tanto, en esta circunstancia, ¿cómo vamos a abordar este tema? Y nosotros, desde Japón, pues tenemos una buena alianza también con UE y con España, que tenemos el mismo punto común de democracia, el sentido de valor, y tenemos que reforzar nuestra alianza todavía más. En las respuestas que ha dado el Josep Piqué y el profesor Ito sobre de qué manera particular impacta a España y a Japón, a Europa y Asia los cambios en el escenario geopolítico, de alguna manera queda claro, ¿no? Hasta qué punto la seguridad se está convirtiendo en un elemento articulador de este orden internacional post-pandemia. ¿Y cómo afecta, digamos, esta centralidad de la seguridad, más que la cooperación, por ejemplo, o incluso el comercio, sino la seguridad que impregna, digamos, todos los ejes de las relaciones internacionales? ¿De qué manera afecta a la relación de Japón con la Unión Europea, incluso también, digamos, a la relación o a la proyección que puede tener la Unión Europea hacia Asia? Bueno, yo creo que efectivamente el énfasis en todos los aspectos ligados a la seguridad y a la defensa en sentido amplio se está situando en el centro del escenario geopolítico, por encima de otras consideraciones basadas en la profundización de la globalización o en la cooperación en todos los terrenos, el terreno comercial, el terreno ligado al flujo de inversiones, a los flujos financieros, al establecimiento de normas comunes, en definitiva, ligados a lo que hemos dado en llamar el multilateralismo, ¿no? Y, por lo tanto, el énfasis en la seguridad, como ha dicho el profesor Ito, hablando de la confrontación sistémica entre China y Estados Unidos, pues comporta un debilitamiento de esa globalización inclusiva en la que pensábamos que íbamos a vivir a partir de la caída de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría. Estamos sin ninguna duda ante un riesgo de lo que se suele llamar decoupling, un desacoplamiento de sistemas, de tal manera que una parte del mundo va a seguir con sus propios principios, reglas y normas, pero otra parte del mundo va a actuar
de forma conforme a sus propias reglas y a sus propios principios. Ello implica, evidentemente, un debilitamiento del multilateralismo y nos obliga a países como España y Japón pues a fortalecer nuestra relación bilateral, fortalecerla al máximo, desde una base que también ha mencionado el profesor Ito, ¿no? Compartimos valores, compartimos los principios que deben regir el orden internacional, por lo tanto, el multilateralismo, el libre comercio, la cooperación ante los problemas globales que no conocen ni de fronteras, ni de estados, ni de soberanías, la defensa de los derechos humanos y de la democracia y la defensa de un orden basado en reglas y principios comunes y en instituciones también comunes de carácter multilateral. El desafío es muy grande, pero lo tenemos que abordar porque si bien podemos convivir con cierto decoupling, es cierto que los problemas globales, por ejemplo la pandemia o la lucha contra el terrorismo internacional o la lucha contra el cambio climático, exigen respuestas globales por parte de todos, con independencia de esa confrontación sistémica entre China y Estados Unidos que está caracterizando esta primera mitad de este siglo. Profesor Ito, ¿usted cree que en este escenario de preeminencia de la seguridad como elemento, digamos, articulador de las relaciones internacionales, de qué manera dos países tan comprometidos con el multilateralismo como España y como Japón, de qué manera cree que España, a través de la Unión Europea y Japón con sus múltiples alianzas asiáticas, podrían contribuir a revitalizar el multilateralismo? Es cierto de que cuando tenemos una confrontación mundial, pero cuando vemos la realidad, pues yo tengo que decir de que multilateralismo no está debilitando solo, ¿no? Por ejemplo, el otro día pues se celebró COP26, pues como primera vez se reunieron los representantes importantes del mundo y han podido firmar un acuerdo importante y quiero decir de que por otro lado también vemos un avance de la colaboración entre países, es decir, que podemos seguir trabajando para mejorar, para fortalecer el multilateralismo y en el mundo, por ejemplo, cuando China ¿qué es lo que está pasando? Para Japón, Europa es importante, pero también cómo vamos a reforzar nuestra relación con Australia y con India y es multilateral o bilateral que tenemos que expandir nuestro network y no solo en la seguridad y defensa, sino también en la economía. Por ejemplo, en Asia, TPP y entre España y UE, también pues tenemos una alianza y Estados Unidos también
quiere participar en TPP y por lo tanto pues pasando más allá de los dos países pues tenemos que expandir nuestra colaboración y alianza. Que el profesor Ito ha señalado como uno de los elementos diferenciales de este, lo que podemos decir, orden internacional pospandémico. Esta competición entre China y Estados Unidos. Para la Unión Europea, ¿qué alianzas vuelven esenciales y quizá cruciales en el continente asiático? Bueno, yo creo que la principal alianza es la que debemos, iba a decir establecer, pero yo diría más bien profundizar con aquellos países que en el continente asiático comparten nuestros valores y nuestros principios, que creen en la democracia, que creen en una economía de libre mercado basada en la iniciativa privada, que creen en sociedades abiertas, con libertad e igualdad de oportunidades, y que creen en un orden internacional cooperativo y con instituciones multilaterales y principios comunes, ¿no? Por tanto, la Unión Europea tiene que leer con mucha atención lo que ya está sucediendo en el continente asiático. Como se ha mencionado, pues hay una relación creciente en el seno de un organismo de momento informal, pero que puede ir más lejos, ¿no? Que es el llamado Quad, que incluye a Japón, Australia, India y los propios Estados Unidos. Lo hemos visto también en un reciente acuerdo muy controvertido en Europa, pero que es muy importante, que es el AUKUS, que es esa relación, esa alianza con Australia por parte de Estados Unidos y también del Reino Unido, y tenemos que leer con atención todo eso desde Europa, porque en buena medida ahí se está dirimiendo hacia dónde va a evolucionar el planeta desde el punto de vista geopolítico en los próximos años, ¿no? Por decirlo casi con comillas, ¿no? El campo de batalla de todo lo que está sucediendo está pues en torno al estrecho de Malaca, en el mar del sur de la China, en el mar del este, o también, como vemos también todos los días, en el estrecho de Taiwán. Y si bien Europa tiene que disponer de una autonomía estratégica que nos permita identificar con claridad nuestros propios intereses, parece que desde el punto de vista de esa confrontación sistémica y de valores, nuestra posición tiene que ser la de reforzar el vínculo atlántico con Estados Unidos y saber que los que creemos en la libertad y en la democracia pues tenemos que estar en el mismo sitio, insisto, y eso es compatible con una defensa autónoma de nuestros propios intereses económicos, comerciales, etcétera, que no siempre tienen que coincidir con los de Estados Unidos. Gestionar eso es el principal desafío que tiene en estos momentos la política exterior europea, y para eso necesitamos algo que los europeístas venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que Europa disponga de una auténtica política común exterior de seguridad y de defensa. Muchas gracias. Profesor Ito, a propósito de lo que está comentando el señor ¿no? ¿De qué modo se sitúa o puede situarse la Unión Europea en un mundo que está, digamos, ahora mismo mirando hacia el Indo-Pacífico, ¿no? Como centro del mundo donde están sucediendo, digamos, las principales dinámicas mundiales, económicas, demográficas, tecnológicas, y también este escenario de esta gran rivalidad entre China y Estados Unidos? ¿Cómo se ve desde Japón a Europa, a la Europa post-pandemia, teniendo en cuenta, para empezar, por ejemplo, la especial, digamos, el especial impacto que ha tenido la pandemia en el continente europeo? ¿De qué modo ha cambiado la percepción que ustedes tienen de Europa como socio político, como polo de poder económico,
como actor incluso en materia de seguridad mundial. Una de las columnas importantes del foro digital de hoy es qué hay que hacer después de post-pandemic. Y pues la digitalización también es uno de los sistemas globales que hemos introducido en este mundo, y para eso también o sea, es muy importante pues tener un ámbito de colaboración mundial extenso. Por ejemplo, COP26 fue un ejemplo claro, y UE, pues desde Japón, ¿cómo se ve? Que Europa está debatiendo seriamente las medidas a introducir pues, después de post-COVID, sobre todo en la sociedad económica post-COVID. Por ejemplo, el Acuerdo Verde, las automóviles eléctricos, hidrógeno verde, etcétera, que nosotros pues en Japón también pues estamos debatiendo de todos estos temas, y yo creo que nosotros podemos aprender mucho desde el Acuerdo Verde que se firmó para reforzar la sociedad económica post-COVID en Europa. Es decir, que nosotros debemos aumentar más ocasiones, oportunidades para poder debatir con Europa para esos temas. Clarito. Vamos a centrarnos ahora en un elemento esencial del mundo, en el momento en el que estamos entrando de la pospandemia, que es realmente el escenario económico que se abre entre nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Estamos realmente ante un riesgo de que la recuperación no sea como esperamos, señor Piqué? ¿Y qué consecuencias podría tener eso? Bueno, yo creo que lo estamos viendo ya todos los días, ¿no? Que tenemos claros riesgos que afectan a la recuperación derivados de un desajuste entre demanda y la capacidad de la oferta para hacer frente a esa demanda, ¿no? La suavización de las restricciones y la recuperación de la demanda de consumo después de los confinamientos y de las restricciones de movilidad, pues implica un crecimiento muy fuerte de la demanda, pero lo que estamos observando es que desde el lado de la oferta no hay la misma capacidad de adaptación, y eso provoca pues desajustes entre oferta y demanda y alzas de precios, como estamos viendo en el sector energético, en las materias primas, en los recursos minerales y en muchos materiales que son esenciales para la revolución digital, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo un incremento brutal de los costes de transporte, en particular el transporte marítimo. Conviene recordar que entre un 80 y un 90% del comercio mundial se hace por vías marítimas, y ese incremento de costes se nota pues en los propios costes de distribución, en los fletes o en el precio de los contenedores. Eso está generando un incremento de precios, y el principal riesgo es que ese incremento de precios se transforme en un proceso inflacionario. No es lo mismo un alza de los precios en un momento determinado, como parecía que iba a ser el escenario y que iba a ser transitorio, sino que eso se puede transformar
en un crecimiento sostenido del nivel general de precios si lo que está sucediendo ahora en los mercados que están más tensionados se traslada al conjunto del sistema productivo a través de una inflación de los costes de producción. Y estamos viendo ya como la propia Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado ya que la inflación es más persistente de lo que creíamos. Eso va a llevar a una aceleración del llamado tapering, es decir, de la recuperación de la normalidad monetaria y del abandono de una política monetaria ultra expansiva, y eso tiene su impacto en el crecimiento económico y en el coste del servicio de la deuda de buena parte de los países emergentes, ¿no? Por tanto, en estos momentos hay incógnitas muy relevantes en el escenario macroeconómico que los gobiernos tendrán que abordar y que se concretan, como estamos viendo también estos días, en una rebaja sustancial de las previsiones de crecimiento tanto para este año como para el año que viene. La única posibilidad de abordar eso es mediante inversión en el lado de la oferta, pero que lleva su tiempo y por lo tanto los desajustes no van a ser efímeros, van a tener efectos a medio plazo, y reformas estructurales para hacer nuestros mercados más flexibles y más competitivos, y eso requiere de capacidad política, y muchas veces estamos viendo que en muchos países, muchos de ellos emergentes, la capacidad de abordar esas reformas es muy limitada porque el poder político es débil, normalmente hay una fragmentación de los parlamentos que hace muy complicado el llegar a acuerdos que permitan esas reformas, y todo ello va, pues, lamentablemente, en la dirección contraria de lo que deberíamos hacer. Por eso es tan importante que haya una concertación de políticas económicas, como en su día se pudo hacer frente a la crisis financiera del 2008. Pero para eso lo primero es coincidir en el diagnóstico, y en estos momentos todavía no hay coincidencia. En Estados Unidos se habla ya de inflación persistente, en Europa todavía estamos hablando de la inflación como un fenómeno transitorio. Veremos, ¿no? Veremos cómo evolucionan las cosas, pero tenemos que buscar una convergencia en el análisis de la situación para después intentar aplicar medidas que sean coherentes y que sean coordinadas. Profesorito, ¿qué lectura hacen de este escenario económico mundial desde Asia? De este escenario de un shock de oferta, altos precios de la energía y alta inflación. ¿Cree realmente la lectura que se hace desde allí es que es algo coyuntural o es algo que puede ser permanente? ¿Y puede estar Asia a salvo de este escenario? Sí. Para discutir este tema, como ha dicho el señor Piqué, pues debemos pensar en la demanda y la capacidad de oferta. Como saben ustedes, durante 10 años antes de Corona, nuestra demanda bajo, el interés bajo, interés bajo y crecimiento bajo, tanto en Estados Unidos como en Japón. Y el punto importante quiere decir de que la demanda no era fuerte, pero más bien la capacidad de oferta era muy débil, que la productividad era baja y no se podía
Entonces, el Abenomics, como sabe, ¿no? del primer ministro Abe, pues se estimuló mucho la demanda, pero la capacidad de oferta no pudo seguir esa expansión de demanda. Si hacemos lo mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Como ha dicho el señor Piqué, la demanda se está incrementando, pero la oferta no sigue y, por lo tanto, IPC se eleva y hay crisis de inflación. Y el punto más importante es hasta dónde podemos hacer crecer la capacidad de oferta, es decir, pues cuánta inversión podemos hacerles realizar a las empresas. O sea, claro, porque en el mundo de hidrógeno verde o en las energías renovables, y Estados Unidos sí que tiene un presupuesto de $1 billón para las inversiones en este campo, pues por lo tanto, Europa supongo que tiene, es decir, pues al mismo tiempo que se estimula la demanda, se estimula la capacidad de oferta y el crecimiento económico. Es decir, la capacidad de la inversión de las empresas. Sí, en el caso de que las empresas no puedan seguir ese ritmo, pues podríamos enfrentar una crisis enorme, pero pues las políticas tienen que resolver este tema. Profesorito, me va a permitir que continúe con usted, porque este momento de puesta en marcha de los programas de estímulo y de los planes de recuperación económica en Japón coincide con la llegada de un nuevo gobierno a su país. Quería pedirle que nos explicase cuáles son los ejes económicos que se ha marcado el nuevo primer ministro Fumio Kishida. Primero me gustaría hacer hincapié de que la mayoría de las políticas del primer ministro Kishida son la sucesión de del gobierno del señor Suga. En concreto, en cuanto a las medidas contra el cambio climático, también digitalización, la promoción de digitalización y, sobre todo, pues aceleración de las medidas contra COVID para poder luchar contra este virus. Y además, lo que se difiere un poco en caso de Kishida, señor Kishida, es llamado nuevo capitalismo. Esto se está debatiendo ahora en este momento en Japón. Quiere decir que capitalismo, economía, capitalismo sigue, se mantiene, pero dentro de lo cual pues debemos debatir más el reparto más profundo de ingresos o aumento de salarios a medio largo plazo, pero para poder aumentar el salario pues habría que invertir más en recursos humanos. Quiere decir pues también
reforzar más la formación y las mismas empresas también tienen que dedicarse más a la formación de los recursos humanos. Es decir, pues, esto es una novedad, ¿no? Digamos, en comparación con antes. Señor Piqueras, ha comentado el profesor Ito el dinamismo que se está produciendo en Asia en materia comercial. Digamos que incluso después de unos años de estancamiento y de mucha incertidumbre, sobre todo, digamos, impulsado desde la anterior administración de Estados Unidos, Asia ha seguido adelante con sus iniciativas comerciales ambiciosas, incluso casi continentales, ¿no? Así, hace apenas un año firmó el RCEP, ha seguido adelante con el CTPP, que es la continuación del acuerdo transpacífico del que se salió Estados Unidos. En materia comercial, Estados Unidos no ha dado ninguna señal de que vaya a avanzar o de que vaya a cambiar su política. Y, sin embargo, en Asia este dinamismo sigue. Y China, de hecho, acaba de hacer su solicitud para ingresar en el CTPP. ¿Qué consecuencias puede tener, digamos, ha hablado antes, ¿no?, del decoupling, del desacoplamiento del mundo, ¿no? Es algo que sucede en materia tecnológica, pero estamos viendo que está sucediendo a distintos niveles también de la política global. ¿Cuál puede ser el impacto, digamos, de este dinamismo comercial que sigue avanzando en Asia y este parón en Estados Unidos y también en Europa, que hemos hecho además, digamos, que del comercio uno de nuestros ejes de nuestra proyección en el mundo en las últimas décadas? Bueno, yo creo que Europa, desde su fundación como sujeto político, ¿no?, desde que empieza la llamada construcción europea a partir de los tratados CECA y después del Tratado de Roma del año 1957, ha tenido como uno de sus elementos fundacionales el libre comercio. Europa empieza con el establecimiento de un área de libre comercio y de una unión aduanera. Y la gente de mi generación llamábamos a la construcción europea el mercado común. Por lo tanto, la defensa del libre comercio es consustancial con la proyección exterior de Europa y no tenemos más remedio que profundizar en ese sentido, ¿no?, con independencia de las posiciones concretas que en cada momento pueda tener Estados Unidos. Yo creo que Japón es un magnífico ejemplo de esa autonomía estratégica desde el punto de vista comercial, porque después de la no ratificación del Tratado Transpacífico por parte de la administración Trump, el gobierno japonés impulsó la continuidad del tratado sin Estados Unidos, a la espera de que pudiera cambiar la posición norteamericana y se pudiera acabar incorporando, ¿no? Eso, desde un punto de vista geopolítico, tenía todo el sentido, porque era fortalecer las relaciones entre los dos continentes a través del Pacífico y, por lo tanto, ir creando una serie de intereses comunes frente al creciente y cada vez más agresivo expansionismo de China, también en el terreno comercial, ¿no? De ahí también la importancia que Japón le ha dado al RCEP, ¿no?, al RCEP, que es un acuerdo también enormemente importante, entre otras cosas, porque incluye a la propia China, ¿no? Es cierto que, el contenido estratégico del RCEP no es el contenido estratégico del Tratado Transpacífico, pero también es muy relevante. Y solo en el último minuto, además, de ese acuerdo se ha descolgado India, precisamente ante el temor de verse invadida por productos chinos en caso de rebaja de la protección relativa y bilateral, ¿no? Entonces, parecía que con el cambio de administración en Estados Unidos eso podía volver a los planteamientos que en su día hizo la administración la administración Obama,
pero yo creo que hay unas restricciones de carácter interno en Estados Unidos que además conectan con una parte sustancial del Partido Demócrata que siempre fue proteccionista y de alguna manera aislacionista y que van a impedir que Estados Unidos, de momento por lo menos, vaya más allá. Esa es una mala noticia para el multilateralismo y para el libre comercio, pero es un dato de la realidad que tenemos que incorporar y que hace todavía más importante que la Unión Europea precisamente trabaje en esa dirección, sacándole todo el contenido y todas las oportunidades que se derivan del acuerdo estratégico que tenemos con Japón y con otros países de la región, ¿no? Como pueden ser pues Corea y otros, ¿no? Y el mantenimiento de la idea de que el libre comercio no es un juego de suma cero en el que unos ganan y otros pierden, que es lo que está detrás del proteccionismo y detrás de la posición norteamericana, sino de que el libre comercio es un juego de suma positiva en el que todos ganamos, es algo que los europeos tenemos la obligación de defender y tenemos la suerte de que países tan importantes como Japón creen exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ito. Nuestra mesa acaba aquí. Creo que la terminamos con la misma sensación de incertidumbre con la que comenzamos, pero al menos sí hemos establecido los puntos en los que están en los que se va a dirimir esa incertidumbre y qué caminos, ¿no? Puede tomar. Gracias a todos por haber asistido. El foro España-Japón continúa ahora con otras mesas. Adiós. Hasta luego, profesorito.